funcione. Listo. Entonces vamos a empezar con la primera clase. En este caso, la introducción a los lenguajes formales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar varios conceptos, una parte histórica de lo que es, de dónde viene todo esto, por qué se llegó a trabajar, en este caso, lenguajes formales, teoría de autómatas. Entonces vemos un poco de historia sobre todo esto. ¿Qué son máquinas abstractas? ¿Qué es un lenguaje formal? Algunas aplicaciones, es lo que vamos a estar viendo por ahora. Entonces, cuando hablamos de la introducción de la historia, esta teoría de autómatas y lenguajes formales está enmarcado dentro de lo que es la informática teórica. Es algo muy teórico, basado en qué, en varios tópicos o varias áreas. Una teoría de autómatas y lenguajes formales, la teoría de la computabilidad, que tiene que ver con cuando se habla de poder calcular todo en el computador y llevar a resolver problemas en el computador. Estamos hablando de teoría de la computabilidad. Teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad, yo no sé si ustedes han escuchado, de pronto en programación se habla de complejidad de algoritmos, que es poder evaluar el rendimiento y mirar el rendimiento de algoritmos. Tiene mucho que ver con estas teorías. Teoría de la codificación, que también tiene que ver con manejo de información, teoría de la información. Todas estas teorías tienen que ver con todo lo que es teoría de autómatas y lenguajes formales. Criptografía, que es ese arte de poder incluir, esconder, para poder enviar, tiene que ver con parte de esto. Teoría de algoritmos y estructuras de datos, pues obviamente es parte del proceso. Y hay muchas más áreas que tienen que ver y se enmarcan dentro de todo este proceso. Para nosotros, entonces, dentro de la asignatura como tal hay tres áreas claves sobre las cuales gira la asignatura, que son el lenguaje, la gramática y los autómatas. Y vamos a estar mirando cada uno de estos elementos. Están todos relacionados entre sí, esos conceptos tienen orígenes bien distintos, bien variados, y es lo que vamos a ver. Esta materia, en cierta manera, ya lo que se ha recogido hoy en día, tiene un origen multidisciplinar. Básicamente viene de ¿qué? De las matemáticas, y miraremos cómo los autómatas, esas máquinas abstractas que estaremos mirando, están basadas o fueron ideadas por un matemático. O por muchos, hay muchas teorías, pero los matemáticos tuvieron mucho que ver. Y en este caso Turing, con su máquina de Turing, fue el primero que diseñó esa primera máquina abstracta que podemos llamar un autómata. Ustedes deben saber que Turing en cierta forma se considera el padre de la informática, porque cuando creó la máquina de Turing, esa máquina cuando la vieron era un modelo matemático abstracto para resolver problemas, se dieron cuenta que era el mismo principio que después se aplicó para un computador. Entrada en la máquina abstracta, un proceso y una salida. Entonces Turing fue el primero que planteó ese modelo, pero desde el punto de vista matemático. O sea, no había máquinas, no había computadores ni nada de eso, pero fue la base para después generar lo que vino a ser un computador. La ingeniería eléctrica también tuvo que ver mucho con las máquinas que desarrollaron, los circuitos combinacionales y una serie de trabajos que se desarrollaron en ese sentido, que aportaron parte de lo que hoy es la teoría de autómatas y lenguajes formales. Y la lingüística, los lingüistas desarrollaron también teorías, porque al final de cuentas, fíjense que aquí estamos hablando de lenguajes formales y lo que vamos a mirar es, cuando veíamos, cuando le hablaba del ejemplo de la expresión regular, que evalúa en un formulario si la cadena que escribe una persona es o no un correo electrónico. Eso, de saber si es o no un correo electrónico, es un lenguaje que debe cumplir con ciertas características. Cuando hablamos de un lenguaje, el lenguaje tiene palabras y las palabras tienen ciertas características. En este caso, el ejemplo del formulario del correo electrónico, el lenguaje como característica tiene que uno de sus caracteres tiene que ser arroba. Ya
de ahí para allá es posible, eso sí no sé cómo está definido en la expresión regular, puede ser cualquier cantidad de caracteres para este lado y cualquier cantidad de caracteres para otro lado, y con eso ya pueden decir que es un correo electrónico, que simplemente tenga el arroba. Entonces, ese sería mi lenguaje, todo el conjunto de cadenas de caracteres que tengan por lo menos una arroba, pero obviamente hacia la izquierda letras y números, hacia la derecha letras y números, y un punto, me imagino. Digamos que sería como el lenguaje permitido. Entonces, ese lenguaje, en este caso, estamos hablando ya desde el punto de vista computacional, pues los lingüistas trabajaban los lenguajes, y un lenguaje como el español, que es un conjunto de palabras, de símbolos que son el alfabeto, a partir de los cuales yo los ordeno, y entonces tengo palabras válidas del español, o palabras válidas del inglés, o palabras, ya depende de. Entonces, en cierta forma, cuando hablamos de un lenguaje de programación, hay palabras propias del lenguaje, y las sentencias como tal, la instrucción como tal, puede considerarse una palabra válida o no. Es una sentencia, hay una orden, una forma que se evaluará en su momento, ya pensando en el lenguaje de programación. Por ahora, pues entonces, todo eso salió de ¿dónde? De las teorías de los lingüistas, del estudio del inglés, del español, del francés, de todos los idiomas. Esas ideas salieron de allá y las cogieron y las volcaron a lo que hoy en día es los lenguajes de programación. Y ya expresiones regulares y todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, esas tres áreas tuvieron mucho que ver con este proceso. La computación, pues en general, desde el comienzo, por ahora podemos decir el acto de calcular, resolver problemas en concreto, es lo que se busca en estos casos. Y en ese proceso de resolver problemas en concreto, el hombre siempre ha estado tras esa búsqueda de cómo puedo resolver. Entonces, un matemático, hablando de las matemáticas, donde se empezó a trabajar, árabe de la Edad Media, fue que difundió el sistema de representación numérica que hoy en día trabajamos, y difundió algo que se llamaban las reglas de cálculo, que se utilizaban para resolver problemas. ¿El nombre de qué? De algoritmos. O sea, utilizaba, empezó con el cuento de cómo resuelvo problemas, y encontraron, y era matemático el tipo que empezó a trabajar lo que realmente eran algoritmos en la Edad Media. Sabemos para nosotros un algoritmo que es instrucciones que nos permiten resolver un problema, una serie. Normalmente la definición de combate que nos da el conjunto de secuencias lógica finita que resuelve un problema. Conjunto de pasos de orden lógico infinito para resolver un problema. Aquí estamos hablando de lo mismo. Instrucciones que resuelven aquí por medio de cálculos problemas pertenecientes a una clase bien definida de problemas similares. Y obviamente pues ya hablamos de teoría de la computabilidad, que empieza a hablarse ese cómo resolver problemas. Y la pregunta, ¿en los 30 habían computadores? ¿Década de los 30 habían computadores? No habían computadores. ¿Cuándo empezaron los primeros computadores? ¿Ah? ¿Cuándo empezó el primer computador? ¿Cuándo? En los 45, 50 empezaron los primeras máquinas inglesas que solo las tenía un gobierno y nadie más. Ya la masificación fue para el 60, una masificación entre comillas. O sea, si hablamos de la década de los 30, la teoría de la computabilidad, no quiere decir que existían computadores, sino esas teorías que permitían el cálculo y la resolución de problemas. En eso se preocupaba siempre el hombre, cómo resolver. Entonces hay muchos matemáticos que se preocuparon por eso, dentro de ellos Gödel, Cruz, Post, Turing, Klein, y mencionamos algunos de ellos porque tuvieron mucho que ver con lo que hoy es la teoría de autómatas y los lenguajes formales. Son matemáticos que en muchos casos usaron las raíces de la lógica matemática. ¿Quién es el padre de la lógica? ¿No saben? ¿No les dijeron en matemáticas discretas? ¿No vieron lógica? No. Filósofo. Él. No puede ser Aristóteles. La lógica primera que trabajaron los filósofos y después se convirtió en lógica matemática. Y todo esto influenció las ciencias de la computación, digamos que fueron las bases en los 30 matemáticamente. Como les decía, Turing desarrolló una máquina, un modelo matemático que después fue como la idea para crear un computador.
Entonces la matemática, y el problema cuál era, o la razón de los matemáticos, cuál era en su existir, buscar una máquina que fuera capaz de resolver cualquier problema, de tipo matemático, físico, de carácter general, de carácter intelectual, el que fuera. Era como ese algoritmo, esa representación. Y para ellos la matemática lo era el todo. Era Dios. Después de matemáticas no había nadie, ni había nada. Y la matemática lo defendía. Y ellos estaban buscando con esto, con esa máquina que resolviera todo, con ese algoritmo, iban a decir que la matemática era Dios y de ahí para abajo no había nada más. Eso era la pretensión en su momento de los matemáticos. Existió el problema, en este caso, el Entscheidungsproblem, o problema de la decisión, en este caso que consideraba una versión de ese algoritmo universal que todos estaban buscando, basado en conceptos de la lógica matemática. ¿Qué se pretendía demostrar? Que matemáticas era Dios. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque ellos pretendían decir que las matemáticas eran completas, consistentes y decidibles. Cuando decimos decidibles es que todo lo soluciona. No, nada le queda grande a la matemática. Esa era la pretensión de los matemáticos hasta cierto momento. Pero se les atravesó este señor Gödel, que mencionábamos hace un momento, en el 31, y presenta un teorema que demuestra la incompletitud de Gödel, se llama, donde empieza a decir que todas las formulaciones axiomáticas consisten en números que contienen proporciones indecidibles. Cuando hablamos de proporciones indecidibles son cosas que no podemos calcular, que no podemos demostrar, que son porque sí, pero no hay esa indecibilidad, pues echa al traste las pretensiones de los matemáticos. Acaba con las esperanzas de los matemáticos de crear este sistema completo, consistente, donde todo se pudiera demostrar. Digamos que fue el traste esa pretensión que hubo hasta la década del 30, porque él demostró que qué pena, lo siento, la matemática no lo es todo ni lo resuelve todo. Tienen sus cositas que ya no hay nada que hacer con ellas. Básicamente fue lo que se demostró. Sin embargo, ya pues Turing en el 37 publica un trabajo de números calculables que se considera como la parte, el origen de la informática teórica. Este mismo Turing, ya lo he mencionado, introdujo la máquina de Turing, un modelo matemático abstracto que formalizaba el concepto de algoritmo. Una función era computable y se podía computar en la máquina de Turing. Una máquina, cualquier función se podía resolver en ese computable, tiene solución si se llevaba a la máquina de Turing. Y una función era no computable o indecible, o sea, no se puede computar, no se podía resolver si no se podía llevar a la máquina de Turing. Entonces, la existencia de funciones o problemas no computables apoyaba lo que Gödel había dicho, que no todo se puede resolver en la matemática. Digamos que y se encontraron cosas como esas, o sea, ya como que hubo la resignación a que matemáticas lo resolvía todo. Turing siguió trabajando, desarrolla la máquina universal de Turing. ¿Qué hace esta máquina universal de Turing? Tiene datos de entrada, hay un proceso y genera una salida, que es lo que hoy en día se conoce, la base, en este caso del computador. La máquina universal de Turing es como el modelo, llamémoslo, de un computador, en el sentido de entrada, proceso, salida. Entran datos, el proceso es la máquina de Turing propiamente hecha y los resultados son la salida. ¿Sí? Entonces, en eso es la... por eso, en cierta manera, se considera a Turing y la computabilidad de Turing como la base de la programación imperativa, esa primera programación que se desarrolló. Luego viene Klein en el 38, presenta la teoría de las funciones microrecursivas, basa sus mecanismos de cómputo en la composición de funciones y de transición de estados. Lo que él plantea es la base para el concepto de un autómata propiamente dicho. Hablando de estados, después vamos a ver que un autómata se refiere a un conjunto de estados donde vamos de un estado a otro y estamos haciendo transiciones entre estados. O sea, Klein en cierta forma desarrolla la teoría para lo que hoy en día son esos autómatas finitos. Eso por un lado los matemáticos, digamos que esos eventos tuvieron mucho que ver con este cuento. Por el lado de la ingeniería eléctrica, se establecen teorías como la que desarrolla Shannon en el 38,
que es la base para la aplicación de la lógica matemática a los circuitos. Ustedes ven en electrónica, ¿cierto? Circuitos combinacionales y secuenciales que se utilizan también en todo esto, que permite ya formalizar los conceptos de máquinas secuenciales y autómatas finitos, esas teorías que desarrolló Chang, teorías de las comunicaciones. Y entonces hablamos de un autómata, sistema capaz de transmitir información, acepta una entrada, cambia de estado, produce salida, autómatas receptores, reciben, procesan salidas binarias, autómatas generadores, no reciben, pero procesan y generan información. Esta es una serie de autómatas que apenas es como información, siempre reciben, procesan y generan información. En cierta forma, entra algo, procesa y sale algo, en general. Después miraremos ya lo que nos interesa. Eso por el lado de la ingeniería eléctrica. Por el lado de la lingüística, Noam Chomsky, un lingüista, presenta la teoría de las gramáticas transformacionales. Él se dedica a estudiar la gramática, el español, el inglés, me imagino, básicamente, que sienta las bases de la lingüística matemática. Esas bases que él definió sobre lo que eran las gramáticas, después las toma, o se dan cuenta que eso sirve también para la parte computacional, facilita la formalización y estudio de lenguajes del computador. O sea, esas bases que desarrolló Chomsky como lingüista, no era matemático ni trabajaba en informática, eso se utilizó después para llevarlo a lo que ustedes hoy conocen como lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación que se generaron ya, como BASIC, el Fortran, el COBOL, el ADA, fueron lenguajes que utilizaron este tipo de conceptos para poderlos desarrollar. Después miraremos y entenderemos a qué nos referimos. Chomsky clasifica las gramáticas en 4 tipos, tipo 0, 1, 2 y 3. Y acá, entonces, define las gramáticas tipo 0, con estructura de frase o generales, se llaman las gramáticas tipo 0. Las gramáticas tipo 1, sensibles al contexto. Las tipo 2, libres de contexto. Y las tipo 3, gramáticas regulares. Son gramáticas que van como siendo más específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento una gramática regular es una gramática libre de contexto, puede ser una gramática sensible de contexto o una gramática general. Pero en caso contrario, si no, una gramática tipo 0 o generalmente una gramática regular. Eso después miraremos esos conceptos de gramáticas al detalle. Esas máquinas abstractas que introducidas en este caso dentro de la teoría que definieron, en este caso Turing, como máquinas abstractas, en el 59 Chomsky se dio cuenta que lo que Turing por un lado hablaba, él lo estaba hablando también, era lo mismo, había una relación directa entre, en este caso, las gramáticas tipo 0 y la máquina de Turing. Hacían exactamente lo mismo, definían lenguajes del mismo tipo, en este caso tipo general. En el 58 también Chomsky y Miller se dieron cuenta que la gramática tipo 3, que es la gramática regular, equivale a autómatas finitos introducidos por Turing en el 51. Y miren cómo el lingüista por un lado y otros por otro se dieron cuenta que estaban hablando de lo mismo. Chomsky y Schutzenberger en el 63 también encuentran que las gramáticas tipo 2 equivalen a autómatas con pila. Y por último, en el 64, Kuroda descubre que los lenguajes tipo 1 son reconocidos por los autómatas linealmente acotados o máquinas de Turing deterministas. Esto es lo que se encuentra en su momento, las equivalencias entre lo que Chomsky por un lado desarrolló y lo que desarrollaron los matemáticos, los eléctricos y los autómatas. Equivalencias entre lenguajes y autómatas. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en su momento, miraremos las equivalencias y cómo trabajamos. Y sobre eso es que están soportados de una u otra forma los lenguajes, los compiladores de un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que se tiene en este caso. ¿Dónde se aplica todo esto? Ya lo vimos, ustedes vieron algunas aplicaciones, las vieron. Son muchos campos, aquí apenas menciono algunos campos de aplicación de todos estos conceptos que tienen que ver con lo que algunos de sus compañeros mencionaron. Teoría de las comunicaciones, ahí hablaban de protocolos de las comunicaciones, teoría de control, también hablaban de controles
circuitos secuenciales, redes, igual, reconocimiento de patrones, modelado de redes neuronales, estructura de análisis de lenguaje de programación, para el caso de los compiladores, procesadores de lenguaje, en este caso traductores. Tengan la plena seguridad, ahora entienden ustedes buscar en la web cómo es que funciona el traductor que tiene Google. Ese traductor tiene una evolución impresionante. Si miramos el traductor hace unos años a mirarlo hoy, la evolución ha sido grandísima y la forma como hacen las traducciones hoy en día son mucho más aproximadas, más precisas y da una cantidad de opciones impresionantes. Yo no sé si ustedes lo han utilizado Apple en YouTube ese traductor, pero ya cuando ustedes traducen le da la opción de cambiar de varias palabras, como mire, ahí tiene estas todas las opciones, le muestran muchas opciones de traducción, no se queda únicamente con la que, pero son muy aproximadas a lo que antes hacía, que era realmente un desastre. Pero eso de dónde, cómo ha ido evolucionando. Ojalá alguien me haga la tarea, eso sí es, si la quieren hacerme la cuenta, eso no es, si logran saber cómo es que está hecho ese traductor, qué está utilizando, porque estoy seguro que utiliza expresiones regulares, o utiliza gramáticas, o utiliza autómatas, o todo esto tiene que estarlo utilizando de alguna manera. ¿Sí? Pero vale la pena que revisemos. Y pues ya mencionaron algunos de sus compañeros las aplicaciones puntuales en las que se utiliza esto. Entonces digamos que esa es la primera parte del curso. Vamos entonces a seguir a mirar la clase 2. De una vez, aquí nos interesa ir avanzando, no perder tiempo, porque les decía a sus compañeros, sí les dije, no les dije, creo que fue en Zaragoza que me dijo, hay un congreso, yo voy a estar en un congreso la otra semana, y en octubre es posible que tenga un viaje a Argentina, y está el ACI, y está, me he hecho muchas cositas que, entonces por eso vamos a ir como acelerando, poniendo el pie en el acelerador para que no tengamos problemas de contenidos. Entonces, bueno, la siguiente parte tiene que ver con, bueno, damos un alto en el camino, permítame un segundo para esto acá un momentico, que esa sea una presentación.